Bueno, jarraituko dugu. Vamos a continuar con la jornada de hoy. Contamos con la presencia de Ernesto Ladrón de Gabriel López de Arbina, que es representante del grupo Hablamos Español. Gracias por su presencia y le damos directamente la palabra. Y luego los grupos dispondrán de un tiempo para hacer sus aportaciones. Cuando quieran, pues... Por invitarme a presentar mi planteamiento, que es en realidad el planteamiento de una asociación que se llama Hablamos Español, y sobre todo gracias al grupo proponente de que viniera yo, que es el grupo mixto. Yo quería hacer unas pinceladas, porque para mucho más no me va a dar tiempo. Para eso he traído una ponencia que se registrará en la Cámara a efectos de que los grupos puedan consultarla si tienen a bien hacerlo. Hacer unas pinceladas, y me voy a remontar hace 30 años, cuando yo estaba en la misma ejecutiva del Partido Socialista que Fernando Buesa Blanco, que fue consejero de Educación. Y la foto fija que se me queda de aquellos tiempos fue un consejero de Educación que fue asesinado, y otro consejero de Educación anterior, donde yo fui delegado territorial de Educación en Álava, que también salvó la vida por churro, iba a decir así, perdón por la expresión, porque también iban a liquidarlo, simplemente por defender algo como era la paz escolar. Es decir, y de la paz escolar, o del intento de hacerlo, fueron las anteriores leyes: la Ley de Escuela Pública Vasca, la Ley de Cuerpos Docentes y la Ley de Convergencia de las Ikastolas. Entonces, aquel intento bien intencionado, a mi entender, ha sido frustrado, porque ya se sabe que dame la ley para que luego yo haga el reglamento, y del reglamento, es decir, de la ejecución de aquellas leyes, no ha salido nada aprovechable, a mi entender. No ha sido nada aprovechable, digo esto, porque el paradigma de la educación es, porque hay que empezar, ya que estamos hablando de una posible ley de educación, ¿qué es la educación? El paradigma de educación es el proceso intencional y perfeccionamiento de las potencialidades específicamente humanas. Esa es la definición axiológica de lo que es la educación, asentida y aceptada por la mayor parte de la comunidad educativa científica. Y entonces, desde ese plano, definiendo ese plano de lo que es el sentido de la educación y el propósito de educación, que engloba al conjunto de la persona, para formar de los individuos personas insertadas en la sociedad, pero autocríticos, críticos y capaces de desarrollar su propio proyecto de vida, nace todo lo demás de lo que puede ser y debe ser el sentido de un sistema educativo, que es un modelo integrador e integral de desarrollo de la persona, de desarrollo de las individualidades. Individualidades. Es el individuo el que tiene los derechos y es el sujeto y objeto de la educación. Eso lo dice yo soy doctor en pedagogía, cualquier pedagogo que se haya formado en una universidad mínimamente aceptable, por decirlo así. Entonces, hace 40 años, es decir, 10 años más de esos 30, surgió la Ley de Normalización del Uso del Euskera. Esa ley tenía en el artículo 16.2 el paradigma de lo que debía ser la política educativa en la educación, la política lingüística en la educación, que era dos soportes o dos principios. Uno, por supuesto, la voluntad de los padres, desarrollada y defendida desde la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, los padres son los que tienen el deber y la obligación de intentar la educación de sus hijos y de protegerles, y proteger el superior interés del niño, también implícito en la Declaración de los Derechos del Niño. Es decir, el principio esencial de lo que debe ser tanto la familia como la protección de la familia, por cierto, también defendida en la Declaración de Derechos Humanos, como las leyes educativas y las decisiones de los poderes públicos, el superior interés del niño. Pues ese es la base fundamental de lo que debe ser la acción educativa. Es el niño y sus derechos los que tienen la totalidad de los intentos de la acción educativa. No son las lenguas, no son los proyectos ideológicos, no son los proyectos políticos, no son los sistemas de los estados, es decir, la administración, no. Es todo el desempeño de cualquier ley debe ser
la acción sobre el niño y su protección. Y claro, en esta acción convergen una serie de factores. Como he dicho, la decisión de los padres, elemento capital de cualquier acción educativa. Los padres tienen, y además así lo dice el artículo 27 de la Constitución, el primigenio y prioritario, diríamos, potestad de decidir sobre lo que quieren para sus hijos. Entonces, tendrá que decidir tanto el modelo educativo, según sus convicciones, tal como dice la Constitución, como las lenguas en las que se deben educar. Pero eso no se cumple. Eso no se cumple, como luego demostraremos. Bueno, no se cumple sencillamente porque si la ley, el artículo 16.2, articulaba en su desarrollo en el decreto correspondiente del 83 tres modelos lingüísticos, en la práctica solo ha prevalecido uno. Es decir, que no se respeta la realidad social y cultural de cada territorio, habiendo cuenta y considerando que Euskadi, País Vasco, Vascongadas, Euskal Herria, o como le quieran ustedes llamar, es diverso, es plural, hay muy diferentes realidades y contrapuestas, incluso en algunos casos realidades dentro incluso de sus territorios históricos, hay realidades muy diversas. Esas realidades no se han respetado de ninguna manera y se ha cumplido a macha martillo un avance absolutamente descontrolado y, bueno, descontrolado en el sentido de que se ha implantado de una manera coactiva. Esa es nuestra impresión. En tanto y cuanto coactivo es un desarrollo que hemos visto. Tengo también fija en mi mente el letrero ese, el cartel ese pegado a la pared, difundido por el diario Egin en su momento, de la figura que era consejero de Educación, Fernando Buesa, apedreándole a unos niños. Esa figura es tan simbólica, tan significativa, que es realmente lo que ha pasado. Es decir, el síndrome de falta de libertades, en un contexto de violencia, de terrorismo, de coacción, de que los padres se sentían vinculados a unas decisiones alejadas de sus propios vínculos emocionales y respecto a sus propias creencias. Yo mismo, que soy alavés de pura cepa, mis familiares invaden toda la llana alavesa, soy testigo presencial de sentirnos extraños en nuestra propia tierra. Es decir, no ha habido un intento vinculador de todas esas afectividades, vínculos, desarrollos antropológicos, raíces, sentidos de pertenencia que partes sustantivas de la población vasca tenían en razón a sus orígenes y a sus evoluciones genealógicas, es decir, filogenéticas, por decirlo así. Y esa falta de respeto a esas realidades es la que nosotros, desde esta asociación y desde mi propia experiencia vital, creemos que debemos de decir, porque en las bases de un desarrollo educativo hay que contemplar los factores sociales, emocionales, afectivos, culturales, antropológicos, y hacer un diagnóstico, una evaluación de lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Y qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Yo voy a poner una diapositiva. Ahí lo ven. Supongo que no se ve demasiado, pero no obstante, en la pantalla, por lo menos, no obstante, yo he traído por si acaso así en A3, donde se ve. Pero bueno, aquí lo marco con rojo, donde se ve dónde está el País Vasco en el informe PIRLS del desarrollo de la comprensión verbal. Bueno, dice lectora, pero para mí es verbal, ahora lo explico. Este punto, esta situación del País Vasco, de la comunidad autónoma del País Vasco, en el conjunto de países y comunidades autónomas españolas, esto da el indicador de qué ha pasado en esta comunidad autónoma con el tema del principal elemento de desarrollo del aprendizaje de los niños. La comprensión verbal o lectora, la verbal es anterior a la lectora, si no hay comprensión verbal no hay comprensión lectora, derivada de una inmersión lingüística hecha a uña y a caballo, lo que conlleva es que la principal herramienta de aprendizaje, que es la lengua,
que son los conceptos integrados en la red cognitiva a través de la lengua, separada de su vínculo afectivo, emocional, afectivo, de contexto y de la realidad de uso en la calle, lo que hace es que ese niño se sienta como pulpo en un garaje. Y no digamos si como venimos experimentando desde hace años, la integración de elementos ajenos a nuestra propia comunidad autónoma, o sea, a los aborígenes, a los propios vascos de aquí, en masas de inmigración, que a mí me parece que eso enriquece, da mestizaje, da multiculturalidad, en fin. Habrá que analizar si eso se hace bien o mal, pero por lo menos es un elemento de integración. Eso aporta una nueva situación en la que a esos alumnos, en un modelo de inmersión lingüística, les haces un disparate. Al 15% que está descrito en la bibliografía al uso de problemáticas de disfunciones funcionales, retrasos madurativos, trastornos de aprendizaje, trastornos lingüísticos, dislesias, dislalias, en fin, un conjunto de espectros de patologías o disfunciones o trastornos o factores de retraso escolar. A esos no les damos ninguna solución. Están condenados al fracaso, más del 15% en la curva de Gauss. Claro, los elementos de análisis que venimos contemplando, tanto en lo que se refiere a las evaluaciones externas como en las evaluaciones internas del IBEI, etcétera, etcétera, nos dicen que los modelos de inmersión lingüística ni tan siquiera son capaces de llegar a objetivos viables o satisfactorios de adquisición del euskera. Eso ha saltado a la prensa, cosa inaudita, porque hace tiempo, décadas ya, algunos lo veníamos diciendo que esto es un disparate, que no se puede implantar un modelo de inmersión lingüística. Además, cuando la propia ley de normalización de euskera contempla 3 modelos y se han cargado al modelo A, porque hayan hecho un cajón desastre, se han cargado el modelo B y solo ha quedado el D. Es decir, un modelo de inmersión lingüística prácticamente único. Y en el caso de Guipúzcoa tenemos un estudio que lo ponemos en la ponencia donde esto se demuestra palpablemente que el que quiere el modelo A casi no encuentra prácticamente el modelo A. Claro, dirán ustedes, es que el modelo A no euskalduniza, pero es que el objetivo de la enseñanza, de la educación, no es exclusivamente el euskera, ni el inglés, ni el castellano, ni nada. No es, el objetivo de la educación es formar a los niños, a los escolares, en una formación integral que le posibilite manejarse en el mundo, integrarse, conocer su evolución antropológica, sus orígenes, sus raíces, su sentido de pertenencia y la evolución histórico-cultural. Buscar la verdad. Y la verdad no se hace adoctrinando. Yo quiero denunciar aquí el factor de adoctrinamiento que ha tenido el sistema desde hace mucho tiempo, que está incluso contemplado en la hemeroteca. Es que no lo digo yo en los libros que he escrito, sino que es que la hemeroteca lo describe en múltiples elementos de contraste que podemos buscar en diferentes medios de comunicación. Cito La Razón, ABC, El Mundo. Han sacado diferentes muestras de lo que es el adoctrinamiento. La escuela nunca puede ser campo de juego de la política, nunca puede ser elemento de batalla de los actores o los agentes de intervención en la sociedad ni en el sistema político. La escuela debe ser lo más neutra posible, lo más científica posible y capaces de trasladar a los clientes, que son nuestros educandos, los elementos objetivos, veraces y contrastados a través de las academias correspondientes y de las universidades que verifican cuáles son esos elementos. De lo contrario, lo que se hace es corromper y perturbar todo el desarrollo de formación de los niños y de los alumnos, y entonces eso nos lleva a una desestructuración cognitiva, unos moldes cognitivos implantados que nada tienen que ver con las realidades. Y eso será muy bonito y muy interesante para determinar formulaciones ideológicas y políticas, para conquistar la sociedad, pero de luego nada tiene que ver con lo que desde una manera epistemológica es el sentido y el objeto de la educación y su descripción desde un punto de vista académico.
de lo que debe ser la educación y a dónde tiene que ir la educación para serlo. Entonces, vemos aquí en este gráfico también un elemento que hay que analizar, que es este rango al final de la hoja, que es la apertura del rango, es decir, desde el alumno que menos comprensión verbal lectora tiene hasta el alumno que más comprensión verbal lectora tiene. Es decir, este rango tan abierto no existe en ninguno de los otros países. ¿Y eso qué significa? ¿Qué interpretación podemos dar de una manera sociológica este estadístico? Este estadístico lo que nos dice es que hay una desestructuración, una desvertebración social sin precedentes. Digo sin precedentes porque esto trasladado a la realidad significa que el que menos posibilidades tiene, tanto desde el punto de vista sociológico, cultural, socioeconómico o educativo, desde el lado de su aspecto familiar, etcétera, tiene una distancia respecto al que más apoyos tiene como nunca se ha conocido. Hay una estratificación social como nunca se ha conocido. Y entonces, esto dirán ustedes, es una percepción muy subjetiva. Bueno, pues comparen ustedes con los datos objetivos las realidades de los egresos educativos que hay en los centros. Yo he estado en un centro de modelo A, con otros centros privados, bilingües. Claro, lo que pasa es que ¿quién va al modelo A? Ustedes saben quiénes van, ¿no? O sea, y si no se lo digo. Entonces, claro, esa fragmentación social, esa desestructuración, esa desvertebración social es otro factor realmente digno de en fin, contemplar al efecto de no repetir los paradigmas o intensificarlos, porque si lo que hacemos es seguir con el problema, lo que hacemos es agudizar el problema, no arreglarlo, ¿no? Derecho a la lengua materna. Esto que acabo de decir, va vinculado a que la lengua materna es el paradigma desde el cual tanto la UNESCO como, por ejemplo, Peirce en sus dictámenes lo expresan. Dicen, el informe Peirce dice, lenguas habladas en casa. Debido a que el aprendizaje de la lectura depende en gran medida de la experiencia temprana de los niños con el lenguaje, la lengua o lenguas habladas en casa y la manera de utilizarlas son factores importantes en el desarrollo de la competencia lectora. Los niños cuyo conocimiento de la lengua empleada en la enseñanza formal de la lectura se sitúa por debajo de lo que es de esperar en los niños de esa edad, con mucha probabilidad se encontrarán en desventaja desde un primer momento. Además, el empleo de lenguas o dialectos diferentes en casa y en la escuela pueden causar problemas a los alumnos a la hora de aprender a leer. Esto lo dice la OCDE. Pues, si vamos a, por ejemplo... ya estamos ya en tiempo negativo. Bueno, pues paso entonces a las preguntas, porque podemos abundar en por qué hago estas afirmaciones de que la lengua materna es esencial para el aprendizaje y para la comprensión verbal. Y además hay un correlato directo, ya termino con esto, entre la comprensión verbal y el razonamiento, que es la segunda actitud mental primaria que todos los psicólogos dicen que es los dos pilares en los que se fundamenta el desarrollo del pensamiento en el niño y del aprendizaje, tal como dicen Piaget, Brunet, Vygotsky, en fin. Podemos seguir hablando de autores internacionales que hablan de estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Ladrón de Guevara. Vamos a pasar al turno de grupos. Empezamos por el grupo mixto Vox. Señora Martínez, tiene la palabra. Agradecer al señor Ladrón de Guevara su comparecencia, por supuesto, en esta Cámara y decir que, bueno, que el País Vasco es plural y diverso es algo evidente y lo vamos viendo en las diferentes comparecencias que en esta comisión tenemos, con diferentes puntos de vista y diferentes objetivos. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, usted, por ejemplo, al finalizar su exposición ha dado mucha importancia a la lengua materna como vehículo de aprendizaje.
Me gustaría saber si usted cree que se puede alfabetizar en una lengua ajena a la familiar. Por otro lado, ¿qué consecuencias podría tener para el alumnado del País Vasco el modelo único del euskera, que es algo que algunos intentan imponer en esta nueva ley de educación? Y para finalizar, porque el tiempo también es limitado a la hora de responder, por lo cual no vamos a excedernos en las preguntas, ¿cuáles son los argumentos científicos para cuestionar la inmersión lingüística como modelo generalizado, sin considerar las circunstancias y situaciones de grupos sociales y culturales? Hay diversidad de grupos sociales y culturales, como hemos visto, y también hemos visto que en el modelo de la excelencia no ha sido significativa, y digo la excelencia en cuanto a contenidos. ¿A qué cree que se ha debido? Muchas gracias. Eskerrik asko, Martínez Anderea, orain... Gracias, señora Martínez. Ahora por el Grupo Socialistas tiene la palabra el señor Pastor. Ernesto, yo no tengo preguntas para usted, simplemente saludarle en primer lugar porque hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos y en segundo lugar agradecer su presentación y sus explicaciones, nada más. Eskerrik asko, Pastor jauna, orain Euskal Herria Bildu taldetik, Arrese jaunak dauka hitza. Eskerrik asko batzordeburua nire talde. Muchas gracias, señor presidente. Mi grupo no va a intervenir. Muchas gracias, señor Arrese. Ahora interviene la señora Arrizabalaga. Muchas gracias, señor presidente. En nuestro grupo también darle la bienvenida al señor Ladrón de Guevara a esta ponencia y agradecerle su presencia en ella. Muchas gracias. Ahora sí. Para responder a las preguntas planteadas. A la pregunta esta, voy a leer. Bueno, primero me voy a referir a los que dieron lugar desde un punto de vista de diseño a la LOGSE, a la reforma educativa que se hizo en los años 90, que eran dos, Jimeno de Sacristán y Ausubel como inspirador teórico del sistema educativo que se generó por el Partido Socialista en aquellos tiempos como reforma de la anterior ley. Aquellos decían que el aprendizaje debe ser significativo, que por otra parte, Jimeno Sacristán decía que las bases, en el libro blanco de la reforma, decían las bases de la reforma deben ser psicológicas. ¿Qué significa bases psicológicas? Significa bases nacidas en el estudio de cómo se desarrolla el pensamiento del niño, cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje en el niño. Entonces, si la enseñanza debe ser, si el aprendizaje debe ser significativa, significa que tiene que haber bases para que sea significativa. Es decir, debe comprender. Si se le pone a un niño en una inmersión lingüística, y además hay estudios sobrados, me extendería Comis, Abuta, Lemarque, Signal, William Markey, en fin, hay aquí una serie de investigadores a nivel internacional. Si ese aprendizaje se hace en una lengua que no es la destreza de captación de significantes, de significados, de elementos cognitivos en el aprendizaje no existe. Memorizarán, pero no existe. Decía Brunner, los principales déficits parecen ser lingüísticos en el más sentido amplio de la palabra. La falta de posibilidad de participar en diálogos, de hacer perífrasis, de interiorizar el habla como vehículo de pensamiento. Es decir, que si no se dominan ciertas habilidades básicas, otras posteriores y más elaboradas se tornan cada vez más difíciles de alcanzar. A tenor de este hecho, podemos entender las crecientes diferencias en inteligencia con la edad existente en grupos culturales desfavorecidos. Era lo que decía yo antes el problema de la desvertebración, desestructuración y fragmentación o estratificación social. Este es el efecto consecuente de ese modelo que no tiene en cuenta a los sujetos, a los educandos. No sé qué otra pregunta más, por favor, que habíamos. Vamos, lo comento, que si podría tener para el alumnado del País Vasco el modelo único del euskera alguna consecuencia que usted considere que podría originar
el que, teniendo la lengua materna, tengamos que vernos obligados a estudiar en euskera? Sin duda, es que los elementos objetivos están ahí. Los informes PIRS lo dicen. En los propios estudios de la propia consejería, a través del IBEI, lo manifiestan. El Consejo Escolar de Euskadi lo lleva diciendo en diferentes informes. Es decir, el sistema no funciona, pero no funciona porque no se aprende euskera, sino no funciona porque el modelo de inmersión no funciona, porque es diglósico, porque no puede hacerse un modelo de inmersión que contravenga la realidad social y cultural de los entornos en los que se desarrolla el alumno. Un niño que requiere un apoyo familiar no puede recibirlo, porque la familia, en los casos de familias de entornos castellanohablantes, lógicamente, porque la familia no puede ayudarle en una lengua que no domina. Entonces, están en clara situación desfavorecida con respecto a los alumnos normales. Entonces, esto si no se aborda, tiene consecuencias y también tiene responsables, como consecuencias de responsables que adoptan decisiones inadecuadas. Y no puede quedar esto impune a lo largo del tiempo, que pasen 40 años, que pasen 50 años, que siga pasando el tiempo y siga cayendo gente en el fracaso, en los diferentes fragmentos de la comunidad educativa. Muchas gracias, señor Ladrón de Guevara, por su presencia en esta ponencia. Le agradecemos su participación y bueno, nos despedimos y nosotros continuaremos con el programa que tenemos hoy. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Aquí, ¿no?